Salimos de Canadá con un empate que, en el papel, se ve frío, pero es que allá de verdad estaba helado, compás. El Tigres debutó en la CONCACAF Champions Cup en una cancha pesada, con un clima que no perdona, y aún así supo aguantar, competir y regresar con la serie viva. Porque sí, fue un 0-0. Y cuando uno ve el escudo del Tigres y escucha Forge, lo primero que piensa es hay que ganarlo sí o sí. Pero el fútbol no es un videojuego, y menos cuando te toca jugar con el cuerpo tieso, respirando aire que quema por dentro. A mí me queda claro algo, no fue un partido bonito, fue un partido de resistencia. De esos donde el rival se vuelve más valiente porque está en su casa, porque la gente aprieta, porque el clima es aliado y porque saben que, si te incomodan, te pueden sacar el resultado. El Forge no salió a aplaudirnos ni a pedirnos fotos. Salió a morder, a correr, a ensuciar el ritmo y a apostar todo a una noche donde el Tigres no pudiera jugar cómodo. Y en ese plan, hay que reconocerlo, les funcionó por ratos. Nosotros intentamos imponer jerarquía, pero se notaba que cada control, cada pase largo y cada giro se hacía con el freno de mano puesto. No por miedo, sino por condiciones. La pelota no viajaba igual, el pasto respondía raro y el cuerpo tarda más en entrar en calor. Y aún así, el Tigres nunca se desordenó del todo. No fue ese equipo partido en dos que se vuelve loco cuando el gol no cae. Se mantuvo firme, con la cabeza fría aunque las manos estuvieran congeladas. Hubo momentos donde sentías que el gol estaba cerquita, como si la jugada ya viniera cocinada. Pero cuando la definición llega con piernas pesadas, cualquier detalle te roba la alegría, un toque de más, un rebote, un cierre a tiempo. A mí, como aficionado, lo que más me pesa no es el empate en sí. Lo que arde es esa sensación de que pudimos llevarnos algo más y una se nos acomodaba. Porque en este tipo de series, un gol de visitante cambia todo el tablero. Encima, cuando por fin parecía que se abría la puerta, terminó apareciendo la frialdad del reglamento. Un gol que ilusionó, que por un instante nos hizo gritar como si estuviéramos en el volcán, terminó anulado tras revisión. Y esas cosas te cortan el ánimo, no lo voy a negar. Porque una vez que celebras, volver a arrancar desde cero cuesta el doble, especialmente en un partido que ya de por sí estaba amarrado. Pero si lo vemos con calma, tampoco es un desastre. Hay empates que son derrota moral, y este no se sintió así. Se sintió como un aguanta, componte y remata en casa, que es exactamente donde Tigres se vuelve otra cosa. Porque el volcán no es una cancha, es un examen. Ahí el rival no solo juega contra 11, juega contra la presión, contra el ruido, contra esa sensación de que el estadio te va empujando al área. Y si algo tiene este Tigres, es experiencia en series de ida y vuelta. No nos vamos a espantar por un empate sin goles en Canadá, aunque el internet se ponga intenso y empiece con el drama. Claro que hay cosas que ajustar. Se necesita más claridad en los últimos metros, más colmillo para convertir dominio en peligro real, y más malicia para cerrar jugadas cuando el rival ya se está quedando sin aire. También se notó que el Forge apostó a que el tiempo corriera a su favor. Que el reloj se volviera su mejor defensa. Y cuando un equipo se siente cómodo sin el balón, tu paciencia se vuelve tu peor enemigo. A Tigres le faltó, por momentos, esa chispa de romper líneas con una sola acción. Ese pase que parte al rival, ese cambio de ritmo que deja a uno solo frente al arco. No es que no haya calidad, es que el partido pedía una llave distinta. Y ahí entra la lectura del técnico, el manejo de cambios, el momento exacto para soltar a los jugadores con más creatividad. Porque un duelo así es como una puerta cerrada, o la abres con paciencia o la tumbas con fuerza. Pero también hay que decirlo, defensivamente no sufrimos una tragedia. Hubo sustos, sí, pero no fue una noche de caos. El equipo supo mantener el orden y no regalar un error tonto que te deje contra la pared. Eso, en serie corta, vale oro. Porque el peor escenario era volver con desventaja, con la obligación encima y con el rival creyéndose gigante. Y eso no pasó. Ahora, el reto es mental, no caer en la trampa de pensar que en casa se gana solo. No. Se gana jugando con intensidad desde el primer minuto, apretando arriba, metiendo a Forge en su área y obligándolo a equivocarse. Porque un 0-0 de visita es como una advertencia, el rival viene a resistir. Viene a colgarse, a cortar el ritmo, a buscar un contragolpe y a rezar por una pelota parada. Hay que estar listos para eso. Y ahí es donde se define quién es Tigres. Si somos el equipo paciente pero filoso, o el equipo que se desespera y empieza a tirar centros sin sentido. La diferencia es enorme. Yo confío en que, con nuestra gente, el balón va a circular mejor y las piernas van a responder distinto. En Canadá se jugó con el cuerpo encogido, en casa se juega con el pecho inflado. Además, este tipo de partidos también te sirven para bajar a tierra. Para recordar que ningún rival se regala.
Que en CONCACAF todos se juegan la vida porque para ellos enfrentar a Tigres es una vitrina. Y si el Forge pudo competir en el frío, imagínate lo que van a intentar en Monterrey, van a aguantar lo que puedan, a hacer el partido largo, a desesperar, a buscar el error. Por eso el primer gol es crucial. No porque lo diga la tele, sino porque cambia la emoción del partido. Si Tigres pega primero, el rival tiene que salir, y cuando sale, se abren espacios. Y cuando se abren espacios para Tigres, ahí sí, compás, ahí viene el show. Ahí es donde nuestra calidad se nota, donde las combinaciones aparecen y donde el estadio huele sangre. A mí me gustó ver que el equipo no se partió. Que no perdió la cabeza. Que incluso con el gol anulado siguió intentando sin caer en locuras. Eso habla de un grupo con oficio. Pero también quiero más hambre. Quiero esa sensación de no te me salvas, de presionar como si cada recuperación fuera un gol. Porque en casa no hay excusas, ahí se impone la historia. Y ojo, no es menospreciar al Fouri. Es entender que Tigres tiene plantilla, tiene experiencia, tiene estadio y tiene obligación. Y cuando tienes obligación, tienes que responder con personalidad. Esta ida fue como una película que se queda en suspenso. No hubo explosión, no hubo grito, pero sí hubo tensión. Y ahora el final se escribe en nuestra casa. El empate sin goles deja todo abierto, y eso es peligroso si te confías, pero es delicioso si lo tomas como reto. Porque la vuelta es la oportunidad de mandar un mensaje: aquí manda Tigres. Yo quiero ver al equipo salir con colmillo, con ritmo alto, con jugadas claras y con esa contundencia que a veces se extraña cuando el rival se encierra. Quiero ver decisiones rápidas, remates sin miedo, y gente llegando al área. Quiero ver a la afición metida desde el calentamiento, cantando, apretando, provocando que el rival sienta que está en un lugar donde no respira igual. Eso también se juega. Y quiero que, cuando llegue el momento de la verdad, Tigres no perdone. Porque en torneos internacionales, perdonar es invitar a la tragedia. La neta, prefiero 1000 veces este empate a una derrota por un descuido. Prefiero venir con la puerta abierta para definir en casa, a venir con la soga al cuello. Ahora toca trabajar, ajustar y entender que el partido en Canadá fue apenas el primer capítulo. El segundo capítulo tiene que ser nuestro, con nuestra gente, con nuestro clima, con nuestra cancha. Que nadie se confunda, esto no es para estar celebrando, es para estar enfocados. El 0-0 es un aviso. Y Tigres, cuando entiende el aviso, responde. Así que sí, banda, nos congelamos en Canadá, pero no nos caímos. Nos trajimos la serie viva, nos trajimos aprendizaje y nos trajimos la oportunidad de cerrar como se debe. Y cuando llegue la vuelta, quiero ver al volcán rugiendo, quiero ver al Tigres presionando, y quiero ver ese primer gol explotando como si limpiara de golpe todo el frío de la ida. Porque al final, esto es Tigres, sufrir a veces, ajustar siempre, y en casa, imponer. Y si tú también lo sientes así, quédate por aquí, súmate a la manada y no te pierdas lo que viene, que la historia todavía no se termina. Antes de continuar con la siguiente noticia, ayúdanos suscribiéndote al canal y dejando tu like para estar al tanto de todas las novedades de nuestro Tigres UANL. Ahora vamos con la noticia. Dicen que los rumores nacen en silencio, pero en Monterrey siempre terminan sonando como un rugido, porque cuando la afición de Tigres huele una posibilidad grande, el aire cambia y el volcán se siente más vivo incluso antes del siguiente partido. Y en estas horas, entre pláticas de pasillo y mensajes que corren de celular en celular, el nombre que está encendiendo la ilusión es uno que no cualquiera se atreve a mencionar si no hay algo moviéndose por debajo. Se habla de Amaury García Moreno, ese destaque de Cruz Azul que muchos miran con respeto, de esos jugadores que no pasan desapercibidos porque tienen presencia, porque entienden el ritmo de la Liga MX y porque, cuando toman la pelota, parece que el juego se ordena a su alrededor. No hay anuncio oficial, no hay foto con la playera, no hay confirmación, pero el simple hecho de que suene cerca de Tigres ya provoca ese cosquilleo que solo aparece cuando la historia promete. Y es que Tigres no es cualquier destino, compa. Tigres es exigencia, es presión bonita, es un escudo que te pide personalidad, y por eso mismo cualquier nombre que se vincule con el club tiene que venir cargado de carácter. Aquí no basta con jugar bien, aquí se trata de sostener el peso de una afición que vive el fútbol como si fuera una forma de respirar. Por eso este rumor no se siente como un chisme cualquiera, sino como una posibilidad que encaja con la manera en que Tigres piensa su futuro. Porque Tigres siempre apunta alto, porque Tigres no se conforma con competir, quiere dominar, quiere imponer, quiere volver a ser ese equipo que llega a la liguilla y todos voltean a ver con nervio, con respeto y con esa sensación de cuidado, que estos no perdonan. La idea de ver a un jugador como Amaury con el auriazul prende la imaginación de inmediato. Te lo imaginas bajando del camión,
caminando hacia la cancha del Universitario con la mirada firme, sintiendo la vibra de los incomparables, entendiendo que aquí cada toque se aplaude o se exige, pero nunca se ignora. Y si algo tiene Tigres, es que cuando abraza a un futbolista, lo empuja a crecer, siempre y cuando el futbolista esté listo para aguantar el ritmo. Porque también hay que decirlo, no todos soportan el volcán. Hay estadios que son ruidosos, sí, pero el Universitario te habla, te empuja, te reclama, te levanta, te sacude. Es un lugar donde el fútbol se vuelve emocional, y por eso mismo el rumor de Amaury no se siente como un fichaje más, sino como una apuesta de identidad, traer a alguien que pueda jugar con el corazón caliente y la cabeza fría. Se comenta que Tigres estaría buscando reforzarse con un perfil que combine talento y sacrificio, alguien que no se esconda cuando el partido se pone áspero, cuando el rival aprieta, cuando el árbitro se vuelve protagonista y la tribuna empieza a pedir respuestas. Y ahí es donde el nombre de Amaury aparece con fuerza, porque muchos lo ven como un futbolista que entiende la intensidad, que no se achica, que sabe competir sin perder la forma. En el fútbol, lo técnico te abre puertas, pero lo mental te las mantiene abiertas. Y Tigres, por historia, por tradición reciente y por ambición, es un club que prueba la mente de cualquiera. Por eso la gran pregunta no es solo ¿puede venir?, sino ¿puede convertirse en un felino de verdad, de esos que muerden el partido cuando la noche se pone pesada? A mí, como aficionado de Tigres, me emociona imaginarlo en un esquema donde la pelota no sea solo posesión, sino herramienta para lastimar, para romper líneas, para acelerar cuando se necesita y para pausar cuando el rival se desespera. Tigres necesita jugadores que piensen rápido, que decidan mejor, que entiendan que el pase simple a veces es el más valiente, y que el pase atrevido a veces es el que cambia un torneo. Dicen por ahí que Amaury tiene esa lectura, esa capacidad de elegir el momento. No es el tipo que juega por jugar, sino el que busca sentido en cada jugada, el que se mueve para recibir, el que se ofrece como salida, el que entiende dónde está el espacio antes de que exista. Y en un Tigres que siempre quiere estar un paso adelante, esa cualidad vale oro. También se habla de su energía, de su ida y vuelta, de esa forma de morder la pelota cuando se pierde, de no quedarse mirando, de no reclamar antes de correr. Y si eso es real, entonces no estamos hablando de una moda pasajera, sino de un perfil que encaja con la mejor versión de Tigres, un equipo que presiona con orgullo, que defiende con la frente en alto y que ataca con hambre. La afición felina siempre ha admirado a los jugadores que se parten el alma, pero también exige talento, porque Tigres se acostumbró a ser grande y la grandeza no se negocia. Por eso el rumor tiene doble filo, ilusiona, sí, pero también eleva las expectativas desde el primer susurro. Y eso, curiosamente, es parte del encanto. En Tigres, hasta los rumores cargan presión. Imagínate lo que sería para el equipo sumar a alguien con esa chispa competitiva y con la motivación de demostrar que puede dar el salto a un club que vive en modo campeonato. Aquí nadie viene a probar suerte, aquí vienes a ganarte el puesto con uñas, a pelear cada entrenamiento, a escuchar a los veteranos, a aprender rápido y a rendir todavía más rápido. Porque Tigres, además, tiene algo especial, convierte el vestidor en una escuela de colmillo. El que llega aprende a moverse en un grupo donde el nivel de exigencia es diario, donde las miradas te dicen ponte al tiro sin necesidad de palabras, donde cada sesión te recuerda que el domingo no se improvisa. Y si Amaury llega, le tocaría esa prueba desde el primer día. También está el tema de la competencia interna, que es de las cosas más sanas cuando se maneja con inteligencia. En Tigres, el lugar en el 11 no se regala, se gana. Y un jugador que viene de Cruz Azul, con cartel y con reflector encima, tendría que demostrar que no viene solo por el nombre, sino por el deseo real de ser campeón. Y aquí es donde el rumor se vuelve novela, porque todos empezamos a imaginar escenarios. ¿Cómo se acomodaría? ¿Qué rol tendría? ¿Sería el tipo de refuerzo que cambia el ritmo desde el arranque o el que entra a revolucionar partidos trabados? ¿Se convertiría en ese jugador que aparece cuando la liguilla se aprieta y el margen de error se vuelve mínimo? En Tigres, los partidos importantes no se juegan, se sobreviven. Son noches donde cualquier detalle pesa como montaña, donde un control mal hecho te condena y una decisión valiente te vuelve héroe. Por eso, si Amaury está en el radar, es porque alguien piensa que puede responder en ese tipo de noches, cuando el estadio tiembla y el rival te mira con ganas de tumbarte. Y ojo, porque traer a un jugador que viene de Cruz Azul también tiene un sabor especial. No es solo reforzarte, es mandar un mensaje a toda la liga. Es decir, aquí seguimos con hambre, aquí seguimos construyendo un Tigres que no se apaga. Es recordarle a los demás que el auriazul no vive del pasado, sino de la ambición constante. Claro que del otro lado no se van a quedar tranquilos. Cruz Azul no es un club que suelte fácil a un jugador valioso, y mucho menos a uno que la afición considera destacable. Por eso, aunque el rumor circule, hay que entender que si existe algo real, se viene una negociación dura, de esas que se cocinan lento,
con estira y afloja, con llamadas largas, con silencios estratégicos. En estas historias siempre hay muchas capas. A veces el jugador quiere un nuevo reto, a veces el club necesita ajustar, a veces el proyecto deportivo hace que una puerta se abra sin que nadie lo vea venir. Y Tigres, con su estructura y su ambición, suele aparecer en el momento exacto cuando sabe que puede convertir una posibilidad en golpe de autoridad. Como aficionado, lo que me encanta es imaginar el impacto anímico. Porque cuando llega un refuerzo ilusionante, el equipo también se contagia, los entrenamientos se elevan, el vestidor se activa, la competencia sube, y la afición vuelve a creer con fuerza. Un nombre fuerte no solo te da fútbol, te da energía, te da narrativa, te da ese algo que empuja al grupo. Pero también hay que ser honestos, no todo rumor termina en fichaje. A veces el nombre se usa para presionar, a veces para distraer, a veces para medir reacciones. Por eso, aunque la ilusión esté al tope, la cabeza tiene que mantenerse en su lugar. Lo bonito es soñar, sí, pero sin vender humo como si fuera certeza. Aún así, qué sabroso es imaginar a Amaury con Tigres cuando el partido se rompe y necesitas a alguien que no tiemble. Cuando el rival se encierra y te exige paciencia. Cuando el marcador está cerrado y una jugada inteligente abre la puerta. En esos momentos, un futbolista con personalidad vale más que 1000 promesas. Y si llega, también estaría el reto de adaptarse a Monterrey, a la ciudad, al entorno, a esa cultura futbolera donde todo se analiza, todo se comenta y todo se vive con intensidad. Aquí el fútbol no se deja en la cancha, se habla en la carne asada, en la oficina, en la familia, en la calle. Ser tigre es ser tema diario. Eso también puede ser combustible. Hay jugadores que se hacen gigantes cuando sienten la tensión, cuando sienten que cada partido es una prueba pública. Y hay otros que se apagan. Por eso el rumor despierta tanta conversación, porque todos nos preguntamos si Amaury sería de los que crecen con el ruido o de los que se pierden en él. Yo quiero creer que sería de los que crecen. De los que llegan con humildad, pero con determinación. De los que escuchan, trabajan y responden. De los que entienden que Tigres es una familia exigente, que te abraza fuerte cuando respondes, pero también te aprieta cuando aflojas. La otra parte interesante es cómo se vería Tigres tácticamente con una pieza así. Porque el equipo, cuando está fino, te ahoga con posesión, te lastima con movimientos y te remata con contundencia. Un jugador con buen entendimiento del juego podría darle más variantes, más caminos, más respuestas en partidos que normalmente se vuelven rompecabezas. Y en liguilla, precisamente, lo que gana no es solo el talento, es la variedad de soluciones. Cuando el rival te estudia, cuando te bloquea tu plan, necesitas un plan alterno. Necesitas a alguien que vea lo que otros no ven. Necesitas una chispa que cambie el guión. Y ahí es donde la imaginación se dispara con este rumor. También está el factor de la mentalidad ganadora. Tigres ha construido una cultura donde se habla de títulos como si fueran obligación. Y eso es pesado, pero también es hermoso. Si Amaury llega, llegaría a un club que te enseña a competir por lo máximo. Llegaría a un entorno que te exige estar listo para ser campeón desde el primer día. A la afición le encanta ese tipo de historias. El futbolista que llega con hambre, que se transforma, que se vuelve figura, que deja huella. Y Tigres, en los últimos años, ha sido cuna de momentos así, de jugadores que se convierten en leyenda porque supieron responder en los instantes grandes, cuando el escudo pesa más. Ahora, no hay que olvidar que en el fútbol moderno también cuentan los tiempos. Que si el rumor es real, el movimiento tendría que llegar cuando tenga sentido para el proyecto, no solo por emoción. Tigres no se puede permitir fichar por impulso, Tigres tiene que fichar con cabeza, pensando lo que viene, en cómo sostener la competitividad sin perder equilibrio. Y si la directiva lo está considerando, es porque ven algo que los convence, talento, carácter, proyección, encaje. Porque traer a alguien de un rival importante siempre implica análisis profundo, lo que suma en la cancha, lo que aporta en el vestidor, lo que significa para el entorno. No es un movimiento menor. También pienso en la reacción de la gente. Porque si mañana amanecemos con un ya hay acuerdo o ya está cerca, Monterrey va a explotar. Las redes se van a llenar de edits, de fotos, de montajes, de memes, de ilusión pura. Y el volcán, aunque falte para el siguiente juego, empezaría a calentarse desde antes. Lo más bonito de estos rumores es que nos recuerdan por qué amamos esto. Porque el fútbol no es solo lo que pasa en la cancha, también es lo que imaginamos, lo que discutimos, lo que soñamos. Y Tigres, por su historia reciente, nos acostumbró a soñar en grande. Por eso nos sorprende que un nombre así prenda la conversación. Ahora bien, si todo esto se queda en rumor, tampoco pasa nada. Tigres seguirá siendo Tigres, seguirá buscando la forma de fortalecerse, seguirá compitiendo con esa identidad de equipo bravo. Pero si se concreta,
si de verdad Amaury se pone la auriazul, entonces la historia cambia de nivel. Imagínalo entrando al Universitario por primera vez en día de partido, escuchando el canto de la tribuna, sintiendo la vibración en el pecho, mirando al cielo de Monterrey y entendiendo que esa noche no es una más. En Tigres, el debut siempre se siente como un examen frente a toda una ciudad. Y en ese examen, la afición no pide perfección inmediata, pero sí pide actitud. Pide entrega. Pide que el jugador se muera por la camiseta. Que si falla, corra. Que si se equivoca, compita. Que si se cae, se levante. Porque aquí la gente perdona el error, pero no perdona la indiferencia. Si Amaury trae esa hambre, entonces el rumor no sería solo una noticia, sería una promesa de espectáculo. Sería una pieza más en la construcción de un Tigres que quiere volver a ser ese gigante que incomoda a todos, que en liguilla se vuelve pesadilla, que en noches grandes saca el colmillo. También me gusta pensar en el efecto dominó. Porque cuando Tigres se mueve fuerte, los demás reaccionan. La liga se reacomoda. Los proyectos se ajustan. Las rivalidades se calientan. Y eso, para el espectáculo, es oro puro, más tensión, más historias, más partidos con sabor a final. Pero por ahora, todo está en el aire. Todo se mueve en el terreno de las posibilidades. Se dice, se comenta, se insinúa. Y mientras no haya nada oficial, lo único que nos queda es analizar, imaginar y sostener la ilusión con una mano, y la prudencia con la otra. Lo que sí es verdad, aunque suene a frase de aficionado, es que Tigres siempre tiene que pensar como grande. Y si este rumor existe, es porque Tigres sigue buscando lo mejor, sigue apuntando a lo alto, sigue construyendo esa idea de un equipo que no se conforma con estar, sino que quiere mandar. A mí, como tigre de corazón, me encanta ver al club relacionado con nombres que generan conversación y expectativa, porque eso significa que seguimos vivos, que seguimos ambiciosos, que seguimos con hambre. Y si al final Amaury llega, se le va a recibir con ilusión, pero también con esa exigencia que hace grande a este escudo. Y si no llega, también se entiende, porque el mercado es así y las historias a veces cambian de rumbo. Pero mientras el rumor siga rondando, mientras el nombre siga sonando, el corazón felino se permite imaginar ese futuro donde Tigre suma talento, suma carácter y vuelve a morder con fuerza. Así que quédate atento, porque estas novelas del fútbol siempre tienen giros, silencios y sorpresas. Hoy es rumor, mañana puede ser acercamiento, pasado puede ser humo o puede ser anuncio. Lo único seguro es que cuando Tigre se mueve, la liga escucha. Y si te late este tipo de historias, si disfrutas las noticias, los rumores, las especulaciones y todo lo que se cocina alrededor del auriazul, entonces no te vayas. Suscríbete al canal, deja tu like y activa el apoyo, porque aquí vamos a seguir hablando con pasión de Tigres, de lo que suena, de lo que puede venir y de todo lo que nos hace vibrar como afición.